Mucha gente me manda mensajes y me pregunta, ¿cómo es que Dios te habla tanto? Algunos en tono de burla, otros en un modo serio, pero es que Dios siempre te está hablando, solamente que no te das cuenta. Siempre les digo que yo conocí del Evangelio desde que yo era un niño. Prácticamente nací en cuna evangélica, pero no fue hasta el 2022 que yo tomé la decisión real de comenzar a hacer las cosas bien delante de Dios, como se debe. Y una de las primeras cosas que comencé a hacer de una manera constante, con amor, con pasión y con decisión, fue esto. Comencé a leer la palabra de Dios de una manera ferviente, de una manera apasionada, como si mi vida dependiera de acabarme de leer todo este libro. Me comencé a poner la meta y dije, voy a leer 2 capítulos hoy, 3 capítulos hoy. Y terminaba leyéndome medio libro o hasta el libro completo. Y el Espíritu Santo te habla de una manera tan maravillosa cuando tú te dedicas a leer la palabra de Dios con pasión, que yo terminaba llorando. La Biblia abierta, yo me descubrí a mí mismo llorando y diciendo, nunca me había pasado esto, tantos años en el Evangelio y yo no había abierto la Biblia de una manera tan apasionada como en el 2022 o a partir de 2022. Y yo terminaba hecho un mar de lágrimas y con el corazón conmovido de lo que el Espíritu Santo hacía en mí. Y yo levantando mis manos y a veces tenía que leer 3 capítulos y me terminaba leyendo 10 y me terminaba leyendo el libro completo. Y a media lectura yo comenzaba a orar y me tiraba al suelo a adorar a Dios, porque Dios me hablaba de una manera tan profunda por medio de su palabra y el Espíritu de Dios. Y es que a partir de ese año yo dejé de hacer algo que muchas personas siguen haciendo hasta el día de hoy. Y es que mucha gente solamente se acuerda de Cristo mientras está en una iglesia. Yo comencé a llevar mi relación con Dios afuera del templo. Yo comencé a llevar mi relación con Dios a mi trabajo, a mi hogar, a mi familia, a mi negocio. Comencé a llevar mi relación con Dios a las calles. Comencé a llevar mi relación con Dios al autobús al que me subía. Y el Espíritu de Dios me hablaba y me decía cada vez que yo subía al autobús, de repente me daban unas ganas de llorar y me decía cuánta gente necesita el Evangelio y cuánta gente no ha escuchado nunca, cuánta gente tiene necesidad y nadie les habla. Y yo lloraba y decía, Espíritu Santo, eres tú, verdaderamente eres tú hablándome. Y yo sabía que era Dios que me estaba comenzando a hablar porque yo comencé a buscar de Dios con mucha pasión y con mucho amor. Cuando mucha gente me dice, es que Dios ya no habla, como cuando mucha gente me dice, es que tú estás loco, ¿cómo te va a hablar Dios? Solamente me dejan ver su falta de relación espiritual que tienen con Él, porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Yo les dije que me comencé a leer la palabra de Dios, pero no nada más la palabra de Dios. Comencé a tener momentos de oración fuertes en las madrugadas, en las mañanas, a mediodía, en el momento en el que yo podía. Si no podía orar en las mañanas, lo hacía a mediodía. Si no podía orar a mediodía, lo hacía en las madrugadas, porque a veces tenía que trabajar, a veces salía a las 11 de la noche, o a veces salía a las 10 de la noche, a veces salía a la hora que tuviera que salir. Yo llegaba a mi casa, me bañaba y me ponía a orar. Así me agarraran la 1, 2, 3 de la mañana, yo me quedaba orando y muchas veces el tiempo se me pasaba y cuando yo me daba cuenta ya era la hora que era de madrugada, porque a mí se me pasaba el tiempo hablando con mi Padre y teniendo una relación con Dios fuerte. Y si Dios no te habla o tú crees que Dios no te habla, tú estás muy equivocado y yo te invito a que tu relación con Dios no solamente la mantengas en 4 paredes. Sí, no solamente cuando el hermano te extienda la mano y te diga Dios te bendiga, hermano, o cuando el pastor diga algo y todos gritemos aleluya o amén, que lleves tu relación con Dios allá afuera en las calles, que lleves tu relación con Dios a tu trabajo, que lleves tu relación con Dios y tu manera de pensar de la manera correcta, la manera en la que Dios quiere que tú pienses a tu familia, que no seas una persona en el templo y otra persona allá en la calle, porque muchas veces por eso Dios no te habla, porque muchas veces por eso Dios no deposita mucha información que Dios nos quiere revelar a nosotros como sus hijos, porque no hay una relación, no tienes una sensibilidad con el Espíritu Santo y allá estás tú diciendo, es que Dios ya no habla, es que no es cierto, ¿cómo te va a hablar Dios? Estás loco, no estoy loco, no estoy loco. Créeme que Dios me sacó de la locura. Te voy a contar en un video cómo es que Dios me sacó un espíritu de locura que yo tenía dentro, pero ese es en otro capítulo. Dios te bendiga.